Vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, luego de haber hecho la pausa en la celebración de nuestro segundo aniversario, del cual también estamos muy agradecidos. Y así es la vida, celebramos un aniversario y somos felices, y de repente parte uno de nuestros seres queridos, y ahorita hay que predicar el evangelio como si no hubiese pasado nada, y uno tiene que ir entendiendo cómo funciona la vida y adaptarse a estos procesos. En esta continuación del estudio del libro de Mateo, vamos a entrar a uno de los milagros, quizás el milagro más famoso que Jesús hizo, uno que nos contaron desde pequeño, uno que entendimos desde muy jóvenes al venir a la iglesia, y es la alimentación de los 5,000 personas. ¿Alguien ha escuchado este milagro anteriormente? Cuando agarra los panes y los peces y los multiplica para que las multitudes coman. ¿Quién ya ha escuchado esa historia? Levante la mano. Ok, los demás no se han congregado alguna vez. Si algo creo personalmente es que dentro del mundo cristiano algunos han perdido el deseo de seguir a Cristo. Creo que muchos de nosotros llevamos mucho tiempo siguiendo las bendiciones del Mesías, siguiendo las bendiciones de Jesús, recibiendo su amor, su gracia, su misericordia. Pero muy pocas personas quieren imitar a Jesús. Muy pocas personas quieren seguir el modelo de vida de Jesús. Si usted puede hacer un análisis comparativo de su vida, de su forma de ser, de su forma de pensar, de hablar, y el ministerio de Jesús, de la forma de ser, de la forma de hablar, de la forma de caminar de Jesús, y de sus discípulos, quienes eran reflejo palpable de la vida de Jesús, si usted pudiera hacer una comparación entre su vida y la vida de los discípulos, entre la iglesia y la vida de Jesús, ¿cuánto cree que nos parecemos a Jesús? Y esto no lo hago para que digan, no somos dignos ni de nada. Porque es bien fácil poner de excusa y de pretexto, no, es que el Señor era tan grande, nosotros no llegamos ni a atarle el calzado, como dijo Juan el Bautista. Pero ese es un pretexto. Porque el mismo Jesús le dice a los apóstoles, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. Y así fue. Históricamente, si usted hace un análisis histórico de la Biblia, el ministerio de Jesús fue bien pequeño y bien local. El ministerio de Jesús funcionaba en un par de ciudades. La mayor parte de su ministerio lo desarrolló en Capernaum y no salió mucho de ahí. La expansión o el fenómeno del evangelio históricamente viene a causa de los discípulos. Y por eso es que Jesús les dice, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Para eso envía el Paráclitos, el Espíritu Santo. La gente, cuando uno escucha estas cosas, ¿qué es lo que inmediatamente piensa? También nosotros podemos expulsar demonios, hacer milagros, multiplicar panes. Y vea, le voy a dar una correa francesa a cada uno y para el final del culto tienen que tener $2 mínimo cada uno de pan. Porque como vamos a hacer cosas mayores, vea. Pero lo que Jesús se refería era la expansión del mensaje del reino. Por medio de los discípulos es que el reino llega a nivel mundial. Primero vienen los 12, luego vienen los 70. O sea, se hace una revolución porque el Espíritu Santo capacitó a estos hombres y a estas mujeres y se hizo algo mayor que lo que Jesús hizo. Porque esta gente estaba ávida de imitar a Jesús. Pero si yo hago un análisis de la iglesia, ¿cuánto se parece nuestra iglesia al ministerio de Jesús? ¿Cuánto se parece usted a un discípulo de Jesús? Si yo llevo tantos años congregándome, ¿qué parte de la misión del reino de los cielos he cumplido? No hablo de los milagros, no hablo de que si usted ha hecho proezas, milagros, no hablo de eso. Hablo de la misión esencial que es compartir los valores del reino. Hablo de su corazón, de su forma de amar a otros, de su forma de cuidar a otros. Y por eso es que mi oración personal, y yo le pido a Dios de que la iglesia Heaven en Santa Ana sea un reflejo de Jesús. Que usted y yo podamos comportarnos a la altura del título que decimos tener. Porque cuando nos hacen un censo, ¿y usted de qué religión es? Cristiano, decimos muchos.
En la estadística usted suma como cristiano, pero la pregunta esta mañana es, ¿y en el reino de los cielos usted suma como cristiano? Usted suma, es parte de la revolución que causa el Espíritu Santo en nosotros. Porque es imposible decir que somos cristianos y vivir sin Cristo. Usted puede creérselo usted mismo, pero no es posible decir que soy cristiano y vivir como yo quiero y no como Cristo vivió. La iglesia no puede seguirse alejando del modelo de vida de Jesús. La iglesia debe de volver a los valores del reino de los cielos, de lo que Jesús predicó. Heaven en Santa Ana debe de tomar las escrituras una y otra vez y comenzar a ver a Jesús y buscar cada día ser más como Él y menos como nosotros. La iglesia no se trata de nosotros. Heaven no se trata de nosotros. Nuestro deber y nuestra motivación diaria para congregarnos debe ser recibir de Jesús y compartir de Jesús. Deseo con todo mi corazón personalmente ver a una generación de cristianos que se cansen de venir a buscar su propia conveniencia. Anhelo con todo mi corazón que la gente deje de venir a buscar su propio beneficio a la iglesia. Anhelo que venga una generación de cristianos en Santa Ana dispuestos a darlo todo por el reino de los cielos. Que la gente se canse de venir a buscar su propio anhelo y sus deseos, a buscar torcer las escrituras para que el evangelio se acomode a mi necesidad. Tu necesidad no es una prioridad para el reino. Qué pesado, pastor. Eso enseña la Biblia. Tu necesidad es una añadidura para el que buscó el reino primero. Esa es la realidad. La misión de los discípulos es predicar el reino. Y cada día debemos despertar pensando en imitar al Mesías. Las iglesias ya están demasiado llenas de personas pensando en llenarse a sí mismas. A Santa Ana le hacen falta discípulos. A Santa Ana le hacen falta hombres y mujeres que se formen en la palabra de Dios y cumplan la misión del reino. Santa Ana ya está llena, y gloria a Dios por ello, de gente que anda buscando un milagro, que anda buscando salud, que anda buscando casas, que anda buscando carros, que anda buscando prosperidad. Eso ya está lleno. Pero hacen falta discípulos, gente que ame a los que nadie puede amar, gente que esté dispuesta a quitarse el bocado de su boca para compartirlo con los necesitados, gente que esté dispuesta a soportar las necesidades de otros. La gente necesita más de Jesús y menos de nosotros. Y en algún punto, no sé cuál, nos convertimos en una iglesia que piensa en nosotros mismos. En algún punto se nos enseñó que usted tiene que venir a la iglesia a buscar su propia conveniencia. En algún punto, que no es en la Biblia, ni en el desarrollo de la historia bíblica, se nos enseñó que la iglesia es el lugar para solucionar los problemas de la vida. La iglesia es un lugar para ser edificados y servir a otros. Que en el camino Dios puede solucionar tus problemas, tu matrimonio, tu economía, tu salud. Probablemente sí, pero en el nombre de Jesús les digo que probablemente no. ¿El profesor merecía morir a la edad de 41 años? Probablemente no. ¿No se murió? Y era un hombre que dedicó su vida al evangelio y a enseñar cosas profundas. Ese hombre desafió mi fe a punto que dudaba si irme o no de la iglesia. Me hacía pensar tan difícil y murió. Y ustedes pueden decir, pero allá afuera hay un montón de criminales, de delincuentes libres. La iglesia necesita volver a los pasos de Jesús. Jesús no escatimó nada de sí mismo como a cosa que aferrarse. Ahora vamos a estudiar una de las partes más famosas de la Biblia. Quizás es uno de los milagros más reconocidos. Y no solo por la iglesia actual o por la escuela bíblica, sino también para el pueblo judío. El milagro de la alimentación de las 5,000 personas representa algo bien importante para ellos. Por el tiempo en el que se realizó, por los detalles que tiene, por el simbolismo que tiene. El milagro que Jesús está por realizar representa uno de los más grandes actos de amor y de bondad que Jesús pudo haber tenido hacia alguien o hacia un grupo de personas.
una señal tan clara de que Él era el Mesías enviado, de que Él era el Salvador, el héroe del mundo perdido. Incluso este milagro representa una confrontación para la manera tradicional de los servidores hoy en día. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Vamos a ir despacio y con buena letra. Dice Mateo 13, oyéndolo Jesús, recuerde que venimos del contexto donde a Jesús le cuentan que a Juan Bautista lo habían asesinado. Herodes lo había matado por petición de Herodías. Oyéndolo Jesús, se apartó allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando lo oyó, le siguió a pie. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Esto es lo que pasa inmediatamente cuando a Jesús le dicen: se murió tu primo. Falleció Juan. Jesús se da cuenta de la muerte de Juan y Jesús siente un dolor dentro de sí mismo. Y él intencionalmente, porque no se le olvide que Jesús era hombre, busca apartarse, irse a un lugar aislado. Él busca separarse de la multitud, quizás ponerle un alto a lo que estaba haciendo, a los milagros, a las predicaciones. Quiero que usted por un momento imagine el dolor de Jesús. Imagine lo que Jesús sintió ante la muerte tan cruel de su primo y también de su maestro. Porque Juan el Bautista era maestro de Jesús. Fue el precursor de él. Jesús sintió dolor y él intencionalmente busca alejarse. Él se sintió triste, él se sintió mal. Para todos aquellos que alguna vez han perdido un ser querido, es normal querer estar solo, es normal querer apartarte. El maestro hizo lo mismo. Y por eso Jesús decide irse a una zona desértica cerca del mar de Galilea. Obviamente en este punto de la historia, la fama de Jesús ya era muy grande, ya era muy fuerte. La gente ya había escuchado de los prodigios, de las maravillas que Jesús hacía y decía. El fenómeno social de Jesús ya era incontrolable y entonces, como la gente... Y esto tienen que entenderlo los que quieren servirle al Señor. La gente tiene muchas necesidades, iglesia, en aquel tiempo y ahora. Y en aquel tiempo la gente vivía en una opresión política y religiosa. Roma gobernaba, el sistema fariseico, saduceo, era bien fuerte. Y ellos se sentían cargados y oprimidos. Habían escuchado del Mesías, la necesidad era grande y la esperanza que Jesús daba era demasiado fuerte. Entonces el anhelo de estar con Jesús de las personas crecía a tal punto que la gente no escatimaba nada y seguían a Jesús donde quiera que él iba. La gente estaba necesitada de un Salvador, era un movimiento social demasiado grande. La gente andaba buscando a alguien que le ayudara con todas las cargas que tienen. Y a la gente no le importaba tener que cruzar los lugares o caminar por la orilla del mar de Galilea para llegar al Salvador. Ahora, ¿qué nos enseña esta pequeña porción? La gente no pensó en el luto de Jesús. La gente no pensó en que Jesús probablemente necesitaba estar solo. Los padres que estamos acá y que tenemos hijos pequeños, un hijo pequeño, menos de 5 años, él no va a pensar si estás cansado o no del trabajo. Él no va a pensar si estás o no enfermo. Él quiere comer, dormir, jugar, atención. Y tu hijo pequeño ve en vos una figura de un padre proveedor, ayudador, de su héroe, y no va a pensar, no, quizás hoy no voy a comer, mi papá tiene que dormir. Tu hijo va a ir y aunque vos estés postrado en cama, te va a decir, juguemos, comamos, saltemos. Y a medida va madurando, el niño va entendiendo las circunstancias de la vida. Pero el pueblo, era tanta su necesidad, ellos no pensaron en por qué Jesús hizo esto, ellos solo lo siguieron. Y vea la reacción de Jesús. Y esto es para los discípulos. Esta es la reacción que debería tener la iglesia ante la necesidad de la gente. Porque a mí me dicen, no, pero es que a este le hemos ayudado por años y no cambia. Es que este solo viene y no sabe mi condición y solo me pasa pidiendo.
Una vez alguien me dijo, no, es que yo la gente no quiero que me vea solo por mi dinero. Si solo eso mostrás, le dije, ¿y qué más te van a ver? Que solo me piden dinero, si solo eso publicás. Solo dinero me pide la gente, solo eso mostrás, ¿y qué te van a pedir? No, quiero que me busquen por Jesús, si nadie te conoce ni sabía que sos cristiano, le digo. O sea, nadie sabe la fe que tenés, por eso solo te van a pedir lo que mostrás. Pero nos cansamos, las personas nos cansamos que abusen de nosotros. Este solo en mi casa quiere pasar, este hermano a cada rato me pide ride, este hermano a cada rato me dice que le ayude económicamente. Versículo 14. Y saliendo Jesús, ya la gente lo había seguido, Jesús estaba en un momento de luto, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos a los que de ellos estaban enfermos. Estas son las partes que pasamos por alto, pero que son maravillosas del Evangelio y que requieren que la iglesia ponga atención. Jesús ve a la multitud y su reacción inmediata es compasión. Su reacción inmediata es atender sus necesidades. Él inmediatamente siente esa carga por la gente y toma una acción, y la acción de Jesús es servirle a la gente. Lo más fuerte de esto no es que Jesús sanara a las personas en ese momento, no es que Jesús sintiera compasión, es que Jesús estaba en un momento difícil de su vida. Es que recién había perdido a su amigo, estaba de luto, y Jesús tenía el pretexto perfecto para decir, hoy no puedo. No, fíjese que hoy no, por favor, me siento mal. Hoy no, hermano, otro día, es que hoy ando triste. Pero Jesús no pensó en sí mismo. Jesús no pensó en su situación. Jesús pensó en la multitud que le había seguido, que había llegado, que habían caminado, que se habían esforzado. Pensó en la necesidad de la gente antes de su propia necesidad. Y esta es una característica que la iglesia ha perdido. Los servidores de la iglesia hemos perdido esta característica. Estamos llenos de pretextos, de excusas. Los cristianos estamos llenos de peros. Todos tenemos un impedimento a la hora de servirle a los demás. Todos tenemos una excusa perfecta para no venir a servir, para no congregarnos, para faltar a una reunión, para no orar. El Señor sabe que estoy cansado. El Señor sabe que tengo esto. Para todos aquellos que han decidido seguir el camino de Jesús y nos hemos decidido llamar a nosotros mismos discípulos, hay que seguir el estilo de vida del Maestro, o de lo contrario, no somos lo que decimos ser. Jesús no pensó en sí mismo y no dijo, hoy me siento mal, hoy no voy a ir al culto. Jesús se levanta de donde está, con su luto y con su dolor por dentro, sabía que había necesidad y fue a servir. Y ojo, y no es que Jesús no viniera de servir, si venía de hacer milagros y proezas, por eso es que habían llegado multitudes. Pero aquí queremos, necesito un tiempo para descansar del servicio, dicen algunos. Y no es personal, es la realidad. No, fíjense que yo ahorita estoy recibiendo, dice. Después voy a servir. No se rían porque ustedes son. No, es que ahorita, fíjense que hoy no voy a ir al culto, pastor, porque quiero estar a solas con el Señor en mi cuarto. Si yo te pregunto a vos esta mañana, ¿cuál es tu excusa para no servir? Todos tenemos una. Pero pocos tienen la motivación de Jesús. Pocos tienen ese deseo de decir, yo estoy mal, estoy enfermo, no tengo dinero, no tengo estas cosas, pero tengo a Cristo. Y la gente no te necesita a vos, necesita al Cristo que representás. La gente no necesita tu dinero, tus recursos, tu casa, tu carro, no, necesita a Jesús. Por eso poner de excusa que yo no tengo para servir es una excusa mediocre. Porque la vida de las personas no cambia por nuestros recursos, cambia por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el poder que Jesús dejó a la iglesia. Jesús no pensó en, ay, esta gente ya viene a molestarles, acabo de servir y otra vez.
La visión del reino de los cielos siempre va a estar por encima de mis planes, de mis deseos, de mis metas. Si a usted le predicaron lo contrario, perdón. Pero Jesús es así. Si a usted le predicaron un evangelio donde el evangelio se basa en que usted se supere, en que usted salga adelante, en que usted prospere, en que usted avance, en que usted vaya de victoria en victoria, le mintieron. Porque el texto no enseña eso. El texto enseña a 13 personas, 12 discípulos y un maestro, sirviendo a costa de su vida misma, dejando sus redes para entregarse a un grupo de personas que probablemente nunca les iban a agradecer nada. El texto presenta a un grupo de discípulos entregando su vida por completo sin recibir nada a cambio. El texto nunca presenta la vida de discípulos prósperos y avanzados en su economía o con sus recursos. Los hombres más grandes de la historia en la fe murieron en pobreza y dolor. Esa es la verdad del evangelio. Y quien predique lo contrario está mintiendo. No es fácil seguir a Jesús. No estoy diciendo que todos tenemos que ser pobres y renunciar a nuestros trabajos. Hablo de que qué haces con lo que ganás. ¿Qué haces con lo que tenés? Si tu carro es de 3 filas, ¿por qué no están llenas las 3 filas? Si tu casa tiene 28 cuartos, ¿por qué no están llenos los cuartos? Si tu mesa tiene espacio para 8, ¿por qué seguís comiendo solo? No, es que a mí me da pena que solo van a ver frijolitos. Hay gente que ni eso tiene. Y que amaría estar sentado a la mesa con vos compartiendo esos frijoles. La visión del reino, iglesia, es servir, es amar, es cuidar. Jesús no pone pretextos, Jesús pone amor. El mundo está lleno de gente necesitada. Nosotros estamos necesitados. La gente viene a congregarse, a escuchar un toque de esperanza, algo que les dé vida. Y probablemente usted tenga esa palabra de vida a alguien más. Pero como hoy tenía un compromiso, pero como hoy sentía que tenía que dedicarle el tiempo a mi familia, ¿acaso usted y su familia tienen algo más importante que hacer que servirle al Señor? No hablo de venir a la iglesia, porque obviamente faltar a la iglesia no es pecado. Eso, mentir por faltar a la iglesia sí es pecado, pero que usted falte a la iglesia, para nada. Saludos a los que nos ven grabado. Pero ¿qué hace con su vida? ¿Cuál es el propósito de la vida de ustedes y el mío? ¿Para qué estamos viviendo? Jesús nunca, iglesia, va a estar muy ocupado para atender un alma necesitada. ¿Por qué yo sí? ¿Por qué llevo años congregándome y nunca he pensado en servirle a otros, sino solo a mí mismo? Jesús nunca va a estar tan ocupado para un alma necesitada. Los discípulos de Jesús tampoco deberían de estarlo. Mire, ser discípulo, iglesia, no es un lema mercadológico y no es un eslogan nada más. Los discípulos en los tiempos del cristianismo del Segundo Templo eran personas que se iban a vivir con los maestros. Vivían con ellos, comían con ellos, dormían con ellos, caminaban con ellos. Dejaban sus casas y se iban a estas escuelas a imitar la cultura, la conducta y el pensamiento del maestro. Por eso usted en la Biblia va a encontrar a muchos pensadores con distintas formas de ser. Y para ponerle un ejemplo, Juan el Bautista viene y precede a Jesús, y Jesús a sus discípulos, y esa es la cadena. Pero también tenemos otros maestros en la Biblia como Gamaliel, que era uno de los más grandes, y de él probablemente venía Pablo. Y encuentra otra forma de ver. Entonces eran imitadores de sus maestros. Ser discípulo requiere eso. El discípulo no piensa en sí, sino en la misión del maestro, en imitar la palabra o el propósito de su maestro. Y sin importar la condición en la que usted y yo estemos esta mañana, su labor y la mía, que decimos llamarnos creyentes, es servir, es cuidar a aquellos que se acercan con necesidades. La iglesia nunca debe darle la espalda a los necesitados. Al contrario, debemos recibirlos y atenderlos.
Sus heridas, iglesia, sus problemas, sus cargas, sus dolores, Jesús los sana. Y probablemente usted pueda ayudar a sanar las heridas de otros. El camino de lo del discípulo es entregarse por completo para predicar el evangelio del reino, para mostrar los valores del reino, y confíen en que Jesús puede hacer la obra. Si se va dando cuenta, el modelo de Jesús es totalmente distinto a nuestro modelo. Es bien distinto al modelo de nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia, alguien nos enseñó que si la gente necesita un consejo, tiene que venir en cierto horario. Que si la gente quiere hablar con el pastor, tiene que hacer una cita con el pastor. Que si quieren tener el teléfono del servidor, tienen que preguntar como por 40 filtros. Que si el hermano necesita una canasta básica, tienen que venir, poner su petición en un cesto y de ahí entre los líderes rifamos a quién le damos la canasta. Que si la hermana necesita que alguien la lleve a su casa, hay que hacer una junta ministerial para determinar quién se va a encargar de esas cosas. Alguien nos enseñó que este sistema de iglesias así funciona, que el pastor tiene que estar encerrado en la oficina porque es el lugar santo. Y que no, que la gente no se le puede acercar porque el hombre va a predicar este día, no lo perturben. Un versículo quiero de esos. Uno. No, la esposa del pastor o los líderes de la iglesia tienen que dar el ejemplo. El ejemplo se da sirviendo. El ejemplo se da amando. El ejemplo se da compartiendo. Saluden, abracen, pregunten en la mañana, ¿ya comió? ¿Necesita algo? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Pasó algo en su casa? No que venimos todos y Dios le bendiga. Y a nadie le importa a nadie. No, por favor, al pastor no se le acerquen porque el hombre es el... Jesús estaba de luto, dolido, cargado, cansado, con problemas. Y la multitud llegó porque sabían que solo Jesús salva. Y Jesús no dijo, ahí vienen esto otra vez. Sale y los comienza a sanar. Y comienza a servirles. Porque el reino se trata de servir y servir y servir y servir. Si usted no tiene tiempo para servir, no tiene tiempo para el reino. Si usted no tiene tiempo para dar su vida por otros, desparrama en el evangelio. Verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Mateo no da muchos detalles sobre este milagro, pero curiosamente este milagro es el único milagro en la Biblia que se registra en los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La hora ya pasada, dice. Y ve a los discípulos maravillosos, los discípulos. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Imagine cuánto tiempo había pasado. La noche ya había llegado, habían miles de personas en una zona desértica que estaban buscando esperanza, consuelo. Me imagino que había gente llorando, gente gritando Jesús, gente buscando una palabra, una ayuda, un alivio. Y vea la reacción de los discípulos de Carlos Benavides. Recuerde que en esta etapa los discípulos están siendo formados, todavía no son apóstoles. Están en formación, no son lo que llegaron a ser luego. Ellos ya habían visto el poder, la obra de Jesús, el amor de Jesús. Ellos ya habían vivido mucho con Jesús. Pero su reacción en este versículo refleja que todavía no entendían por completo la obra del reino. ¿Y qué es lo primero que hacen los discípulos? Aconsejar a Jesús. Y se le acercan y le dicen a Jesús cómo hacer el ministerio. Y ellos ven que hay un montón de gente con necesidad y le quieren decir al maestro cómo atender a los necesitados. Cuando Jesús mismo ya les había venido predicando cómo era el reino de los cielos. Ellos toman la postura de aconsejar a Jesús. ¿Y qué le dicen ellos? Las grandes estrategias humanas, vea. Jesús, decirles que se vayan a sus casas. Que se vayan y que resuelvan ellos su necesidad. ¿No se les hace conocido cuando alguien viene a nosotros y nos
expresa su necesidad y la iglesia responde: sí, hermano, vamos a estar orando. ¿No se te hace conocido cuando alguien te pidió ayuda y le escribiste: sí, fíjate, lo voy a llevar en oración? ¿No se te hace conocido cuando alguien suplicó por ayuda a tu vida y le dijiste: anda a tu casa y ora, ya vas a ver cómo Dios responde? Eso es ser miserable. Eso es ser un religioso, pero de lo más bajo. No se nos hace conocido cuando vinieron prostitutas, drogadictos, homosexuales, alcohólicos. Se nos acercaron queriéndonos abrazar y nosotros les dijimos: no, por usted hay que orar, no hay que abrazarlo. No se te hace conocido. Como cuando gente se nos acercó como iglesia y lo que hicimos fue decirle: hermano, cierre la puerta, por favor, esa persona causa problemas. Jesús, decirle mejor que se vayan, que busquen qué comprar allá, qué comer, y después que vengan a la prédica de mañana. Ellos aconsejan a Jesús de que la gente se vaya y resuelva su propia necesidad. Jesús les dijo, verso 16, y me encanta: no tienen necesidad de irse, dijo. Denle ustedes de comer. Y ya me imagino la cara de los discípulos ahorita, de Pokémon. 5,000 personas. Y los discípulos sin pisto y sin fe, porque eran de mediocres. Y les dice Jesús: denle de comer. Imagínese usted ahí, después de haber salido con la gran estrategia cristiana. No, pastor, que yo creo que tenemos que, a esta gente hay que tratarla así. Nah. A la gente hay que amarla. No, fíjate que con esta persona yo te aconsejo que la lleves a... Nah. Yo problemas quiero aquí. Gente problemática me gusta a mí. Porque el amor no saben cómo cambia vidas. Es que a mí, cuando me dicen, y como aquí todos se conocen, entre ustedes se acaban, ¿verdad? Entonces, no, es que ese hermano me dicen: tener cuidado, que no sé qué. Y yo en mi mente, voy a tener cuidado con este, que es un gran chambroso, pero yo le hago así. A la gente con más problemas, hermanos, con más pecados, con más situaciones difíciles, a esa es la que más cerca tenemos que tener, porque esa es la que más necesita de Jesús. No podemos hacer lo que los discípulos le dicen a Jesús: que la gente se vaya. Y Jesús les responde: no necesitan irse, ustedes les pueden dar de comer. La respuesta de Jesús es maravillosa. Jesús no le dice: oren por ellos. Jesús no les dice: hagan que la gente pase al frente, les vamos a soplar el ojo. No les dice eso. Jesús no les dice: vamos a derramar profecías sobre las multitudes, aprovechemos que han venido muchos. Jesús les dice algo tan sencillo: denle de comer a la gente. Y cuando Jesús hace esto, le da este sentido único al milagro. ¿Por qué? Porque la razón, Marcos relata esto, por la cual Jesús dice que los quiere alimentar, es porque la gente había llegado, y el texto en Marcos lo dice, como ovejas sin pastor. Jesús sintió un dolor tan grande al ver que hay un sistema religioso tan grande en Santa Ana, que hay una iglesia aquí, hay una iglesia aquí, hay una iglesia allá, hay una iglesia allá, y aún así en las calles hay un montón de gente juzgada y rechazada. No puede ser que en una ciudad tan pequeña como esta hayan tantas iglesias y siga gente criticando a la otra por el pecado. Jesús vio a estas personas y dijo: no puede ser que tengamos grandes templos, gran templo de Jerusalén, los fariseos se vistan con ropa tan cara y esta gente tenga hambre. Jesús buscó intencionalmente identificarse con las minorías. Esta declaración es una confrontación tan dura al sistema religioso y a la sociedad de aquella época, que curiosamente era gobernado por Roma, y en aquellos tiempos sí había la iglesia como gobernador. Y curiosamente Jesús llama a un pueblo sin pastor. Que alguien se congregue en una iglesia o que alguien tenga una Biblia no es una garantía que esa persona tiene pastor. Hay mucha gente que no está siendo cuidada,
que solamente está siendo ignorada. Hay gente que está viniendo a Heaven y que nosotros solo le estamos mandando a sus casas a orar. Nosotros deberíamos de estar cuidando a esa gente. Y estas cosas pasan cuando los cristianos solo nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros caprichos. Decimos ser discípulos del Maestro y no le obedecemos. Vemos a la gente con delitos y pecados y en lugar de amarlos, cuidarlos, confrontarlos con amor, aconsejarles, nos alejamos de ellos porque son demasiado sucios para nosotros. Hacemos lo mismo que los discípulos querían hacer. Le aconsejamos al hermano, cuidado con esa hermana, eso no se hace. Mira, esa persona, ten cuidado, no le hable mucho, eso no se hace, iglesia. No, fíjate que él creo que tiene problemas con el vicio, así que ten cuidado. No tengas cuidado, ten amor. No, fíjate que yo te recomiendo que con él vayas despacio. No es así, ámenlo. No lo desprecien. No le den la espalda. Esa persona el día de mañana puede ser un gran discípulo de Jesús. Jesús nos está diciendo esta mañana, la gente no tiene necesidad de irse. Nosotros debemos de cuidar de ellos. Esa es la misión de la iglesia. Pero claro, si yo me congrego pensando en que necesito otro carro, en que necesito más dinero, en que necesito que mi empresa prospere, obviamente mi mente no va a tener tiempo para servir a otros. Si el culto se trata de mí, y de mí, y de mí, y de mí, y dame, y quiero, y necesito, y victoria, y basura. ¿Y quién piensa en el que tiene hambre? ¿Y cómo yo le voy a decir a un hermano que no tiene y nunca va a tener los recursos que Dios le va a dar una mansión? ¿Cómo voy a ser tan miserable de predicar un evangelio tan falso? Me duele, porque hay gente que necesita de Jesús y yo estoy enfocado en mí. Y vengo y me siento a orar por mí. Y Señor, y dame, y quiero ser el mejor, y a nadie quiere servir. Hoy me voy a tomar un descanso. Jesús estaba mal, se había muerto Juan, estaba cansado, estaba agotado, no habían calles como ahora, no había aire acondicionado. Y llegan 5,000 a gritarle ayuda. Y sale y le sirve. Jesús no. Y todavía sus propios amigos le dicen, no hombre, Jesús, despacha a la gente. Verso 17. Y ellos le dijeron, nosotros no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dice, tráiganlos acá. Aún ante la orden de Jesús de alimentarlos, aún cuando Jesús ya les había dicho, denles de comer, el discípulo todavía presenta una limitante y dice, solo tenemos esto. Y presentan la cantidad de comida que tienen, que ojo, Mateo no lo relata, pero los otros evangelios sí, que ni eran de ellos. Yo creo que se lo robaron al niño. Ya imagino al niño, llegaron los 12, bicho, dame los panes. Y el niño así, sin sus panes y sin sus peces. Pero el discípulo todavía bloqueado de la mente dice, pero Jesús, son 5,000 y solo tenemos 5 panes y 2 meses. Como que no sabes quién es tu Dios, iglesia. No, pero es que ¿cómo le voy a ayudar al hermano si yo gano el salario mínimo? Que no sabes quién es tu Dios. Que no sabes quién es el Espíritu que mora en vos. Que no sabes quién es el Mesías. Si no te lo está pidiendo Carlos, si yo no soy nadie. Te lo está pidiendo Jesús, serví. Él va a hacer la obra. Tener solo 5 panes y 2 peces constituye una imagen bien típica y triste de la iglesia en nuestra época. Curiosamente, en este tiempo tenemos la costumbre de mandar a la gente a sus casas porque naturalmente no tenemos los recursos para ayudarles. No es que no tengamos los recursos, es que no tenemos la voluntad de hacerlo.
Si Jesús no anda detrás de nuestro dinero, ni de nuestros trabajos, ni de nuestros carros. El problema es que seguimos pensando que la obra la hacemos nosotros. Y no nos damos cuenta que Jesús no está pensando si tenés mucho o tenés poco. Solo te está pidiendo que sirvas. Porque en las manos de Dios, poco o mucho es útil para el reino. En las manos de Jesús, si tenés un pan o tenés una panadería, sos igual de útil para el reino. Por eso Jesús les dice, traigan a mí. Porque no sos vos, no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu trabajo, no son tus recursos, no es tu don de profecía, de lengua, de Biblia, no es tu teología. Es el Espíritu de Dios. Y no nos damos cuenta que las soluciones en la actualidad no están en nuestros medios como personas. Jesús no quiere que usted haga el milagro. Primero, no puede. Y segundo, no es el propósito. Él lo que quiere es que usted traiga lo que tiene sin pensar, simplemente con el amor y la voluntad de ayudar a otros. No dude, no piense mucho. Deje que Dios haga, sirva. Deje que Dios obre, sirva. En el reino de los cielos nada es poco, todo suma. Cada uno de ustedes, iglesia, tiene una medida, un valor para dar a otros. Nunca subestimen lo que Dios puede hacer con lo que Dios ha puesto en sus manos. El Señor nos está diciendo esta mañana, tráiganme lo que tienen. Y ojo, no hablo de ofrenda ni de dinero, ese no es el sentido del mensaje. Nada que ver con eso. Está hablando de tu vida. Está hablando de tu corazón. Pero la pregunta esta mañana es si usted y yo estamos dispuestos a ceder lo que tengamos y permitir que sea el Señor quien nos dirija y nos guíe en cómo disponer de estos recursos. No tenga la impresión de que ojo, cuando el texto dice que tenía 5 panes y 2 peces, yo no quiero que usted piense que venía con 5 panes de caja, ¿verdad? O andaba, ¿cómo se llama? Pan baguette, la gran barra de panes y tenía 5. Eran bollitos de pan así. Así. Y en los peces probablemente eran pequeños en tamaño. No quiero que piense que Jesús multiplicó el pan porque eran las grandes barras como las que usted se come en la mañana. Era poco. Ahora imagínese Jesús poniendo 5 pancitos. ¿Cuántos andan chicles hoy en la mañana? Levante la mano, ¿alguien anda chicles? Nadie dice, ¿por qué? Bueno, aquí andan chicles. Si vos andas chicles no los enseñés porque todos te los vuelan. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando alguien saca un chicle en público, dame. Y el paquete trae 5 y aquí vemos 6. Hasta los partidos. Imagínense Jesús sacando 5 panes en medio de 5,000. Ya imagino la gente así, vea. Ahora, el muchacho los trajo y probablemente para este niño era su comida del día. Él solo podía haber comido con ese plato, era suficiente para él. Verso 19, con esto termino. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Recuerde otro principio bíblico. Los desiertos no son zonas áridas, son zonas donde no habita gente. Ahí había hierba, puede ver. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los dio y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y esta escena es un simbolismo bastante mesiánico para muchos estudiosos de la Biblia, porque para muchos representa una imagen similar a lo que Moisés había hecho en el desierto con el maná y cómo Dios enviaba provisión para el pueblo. Para los judíos este milagro es tan importante y por eso lo refleja la Escritura en los 4 evangelios, porque era confirmar el Mesías, confirmar el poder de Jesús, confirmar la labor de Jesús. Para las más de 5,000 personas que estaban ahí, este acto no era solo comer, no era solo tener alimento, sino que vieron quién los estaba alimentando, vieron al Mesías, vieron realmente que el que predicaba era el Salvador. Y usted esta mañana debe de saber una cosa, que el alimento que llega a su mesa no es lo importante, sino quién se lo dio. ¿Quién llevó el pan a tu mesa? ¿Quién te ayuda mes a mes? ¿Quién paga tus cuentas mes a mes? No es que usted sea un gran trabajador o que tenga un gran negocio o que sea un gran emprendedor.
es que Jesús te ama. Eso es todo. Es que Jesús dijo, aquí está la porción para tu mesa. Que yo tenga comida en mi mesa representa que Jesús es mi Señor y que Él ha provisto. Nosotros solo somos un medio para que el poder de Dios se manifieste. La gloria siempre va a ser de Jesús, no nuestra. Y aquí se contrasta. En el versículo 14 los discípulos aconsejan a Jesús, ¿sí o no? Jesús hace esto. ¿Y ahora en qué se convierten los discípulos? ¿Qué les dijo Jesús? Vayan a repartir, a servir, calladitos y sirviendo. Imagine cómo cambia en un par de versículos. Ellos llegaron en una posición, me imagino que rodearon a Jesús y le dijeron, creemos que para esta situación, maestro, lo mejor es que los despaches. Y luego Jesús hace el milagro, multiplica la comida y les dice, ahí está su estrategia, vayan a servir. Ahí está su forma de hacer iglesia, sirvan. Y le dan el pan a todos y van y comparten y reparten. Porque la iglesia se hace a la forma de Jesús, no a la mía, no a la nuestra, no es a mi manera. La iglesia y sus miembros no pueden decirle al rey cómo gobernar. Yo no puedo predicar ahora, esta mañana se me ocurrió predicar del tema de, yo tengo que hablar lo que la Biblia habla y predicar lo que la Biblia predica y callarme donde la Biblia se calla. Esa es la esencia del evangelio. Usted y yo solo debemos de estar dispuestos a servir para obedecer el llamado, porque nunca debemos de pensar que nosotros tenemos una mejor manera de hacer las cosas. Jesús es experto salvando vidas. Nosotros no podemos salvar ni la de nosotros mismos. La iglesia tiene que alimentar a las multitudes. Y a veces surgen muchas personas opinando o dando su opinión de cómo hacer las cosas. Pero hay poca gente que esté dispuesta a hacerlo. Siempre hay gente que dice que a la iglesia le hace falta esto. Es que yo creo que la iglesia debería hacer esto. Es que yo creo que Heaven. Y con amor y respeto le digo, venga, hágalo. Hágalo. No le digo que no. De verdad, si usted nota que hay una carencia en la iglesia y que se puede mejorar, bienvenido sea. Si esta iglesia no es mía, solo soy un servidor más aquí. Pero sentarse en una silla a ver cómo los demás servidores hacen y a criticarlos es bien fácil. Es bien fácil. Pero levantarse a servirle el pan que Jesús ha multiplicado, porque esta iglesia es de Jesús y la obra es de Jesús, eso es difícil. Dice el verso 20: y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, oiga bien esto, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin cortar a las mujeres y niños. Muchas veces, este texto, algunos predicadores lo tratan de interpretar de manera muy equivocada, por cierto, como que Dios quiere darte abundancia en tu vida. Y te dicen, y ves hasta que sobre, y entonces sobró. Pero se le olvida entender que no es así. ¿Por qué? El mismo texto lo enseña. Muchos tratan de decirte, hermano, así como Jesús alimentó a los 5,000 y hasta sobró, Dios quiere abundancia para tu vida. Quiere que tu cesta rebalse. He escuchado a muchos decir que esta parte significa que Dios quiere darte abundantes bendiciones para tu vida, y no es así. Para comenzar, y hagamos una matemática simple, el alimento que se dio aquel día eran de 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si usted le suma una mujer y un niño por hombre, ya ahí tiene 15,000 personas. En los tiempos de Jesús no se contabilizaban mujeres y niños. Asumamos que habían 15,000 ahí. Jesús multiplicó 15,000 porciones de pan. El texto nos dice que la gente se sació y comió, y que sobró, ¿para cuántas cestas? 12. Los 4 evangelios, los 4 coinciden en que fueron 12 cestas. Entonces, si Jesús quiere que a todos les sobreabunde, ¿por qué no habían 15,000 cestas? Si Jesús quisiera de verdad que todos fueran ricos y que les rebalsara la refri de pan francés, ¿por qué no habían 15,000 cestas?
Porque el propósito de Jesús no es que a usted le sobre y le rebalse, es que usted tenga lo justo y lo necesario para cada día. Es esa porción de cada día. El propósito de Jesús es que lo que tengamos nosotros sea lo necesario y que si sobra un poco más, lo pongamos en una cesta para compartir a otros. Las 12 cestas, amigos, en la literatura judía representan las 12 tribus. Y este simbolismo es muy interesante, porque lo que está diciendo el texto aquí es que Jesús se iba a encargar de las necesidades de cada persona y que ahí iba a haber el alimento. Eso es lo que está representando. Jesús va a velar porque no les falte nada. El propósito del Evangelio o el modelo económico de Jesús no es que a la gente le sobre para guardar en sí mismos. Si Dios te da abundancia esta mañana, este día, este mes, es con un solo propósito, para que compartas, para que llenes una cesta, vayas a la casa de tu hermano y le digas, fíjate que Dios me dio tanto, pero yo no, solo necesito esto. Aquí está tu cesta. El propósito de Jesús es que cuando el pan sea multiplicado en tu casa, vayas y compartas con otros que no tienen. Es que cuando la bendición llegue a tu vida, representes el amor que Jesús mostró aquí en una de las necesidades más básicas del ser humano: comer. Jesús mostró amor y compasión cuidando a un grupo de personas. Probablemente no todos amaban a Jesús y solo estaban interesados en un milagro. Pero en estos tiempos donde la mayoría de nosotros tenemos un techo y alimento, no es posible que dentro de esta congregación haya gente que ahora no sepa qué va a comer. No es posible que esta mañana, mientras algunos de nosotros sepamos que vamos a ir a dormirnos con comida en nuestros estómagos, haya gente acá adentro que no sepa si va a desayunar o va a cenar esta noche. No es posible. No es posible. Si usted y yo tenemos comida en nuestros refrigeradores, un techo sobre nuestras cabezas, no es posible que un hermano de nosotros, ya sea el primer día que viene o lleve años con nosotros, se vaya a dormir con el estómago vacío. No es posible. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia ya no puede ser más egoísta. La iglesia debe de dejar acumular riquezas para sí mismos. Las finanzas de la iglesia deben de estar orientadas para servir a otros. Como familia, el pastor Moisés lo decía el miércoles, póngase como propósito ayudar a alguien más. Pregúntele a la persona que tiene a la par o atrás, hey, ¿qué te hace falta pagar en tu casa? Fíjate que no me alcanza para el agua, dame ese recibo, yo lo pago. Yo te voy a pagar el agua, yo te voy a pagar la luz. No le diga a la gente, vamos a orar por tu necesidad. Resuelva. Resuelva. No le diga a la gente que se vaya y que ore. Multiplique lo que Dios le ha dado. Haga el milagro. La gente está esperando un milagro y el milagro somos nosotros. Aquí hay gente con necesidad. Y no hablo solo económica. Hay gente que aquí necesita un abrazo. Hay matrimonios mal aquí. Hay jóvenes mal aquí. Hay gente con vicios. Hay gente atada a la drogadicción, a la pornografía, a la masturbación. Hay gente que no puede más y que andan fingiendo que son creyentes. ¿Y saben por qué fingen? Porque nosotros los vamos a destruir si nos dicen la verdad. Porque la iglesia se acostumbró a destruir pecadores, no a restaurarlos. Hay gente que no dice que tiene hambre, porque como aquí todos nos vemos relucientes, yo no puedo ser menos. Hay gente que no se atreve a hablarle a usted o a mí, porque nos ven inalcanzables. La gente no tiene que subir de nivel, nosotros tenemos que bajar. La gente no tiene que hacerse como nosotros tenemos que bajar al nivel de la gente. Alguien les ha enseñado a la iglesia a ser lejano. Jesús nos enseñó a ser cercanos. La iglesia debe de estar dispuesta a abrazar a los necesitados. Abrace a la gente, ame a la gente, cuide de la gente. Y que fallan, y que caen, y que siguen cayendo, sígalos amando. Yo creo en la obra redentora del Espíritu de Dios. Siempre he dicho esto. A mí me tuvieron paciencia 10 años. 10 años. Y ahora más o menos voy caminando. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien se cansa de mí?
Y me dice, no, este nunca va a cambiar. Hay que Dios trate con él. A mí me alimentaron, me dieron que comer, se me ayuda poniéndose de pie. A mí hubo alguien que me amó. Hubo un hermano que me dijo, no vivas ahí, hombre, venite a vivir acá. Cuando sabía que yo alquilaba un sofá por $35 al mes. Me levantaba a las 4 de la mañana para que no me viera la familia dormido. Y me dijo, venite. Hubo gente que no me ayudó. Hubieron hombres y mujeres que apostaron por mí. Y hasta el día de hoy les agradezco. Pero no me puedo quedar con eso. No me puedo quedar siendo bendecido sin bendecir a otros. La iglesia debe comenzar a cambiar el chip de creer que viene a servirse y no a servir. La multiplicación de los panes y de los peces representa el amor de Jesús ante la necesidad más básica del hombre: comer. Pero esta mañana yo sé que muchos de ustedes tienen resuelta su economía. Sé que la mayoría probablemente tenga resuelta el que va a comer y esas cosas. Pero sé que hay una necesidad por el pan de vida. Y sé que muchos de acá están buscando una palabra que cambie sus corazones. Y esa palabra no la tengo yo, la tiene el Espíritu de Dios. Yo no puedo decir nada que cambie la vida de nadie, pero sí sé que por medio de las Escrituras el poder del Espíritu Santo puede transformar la vida de alguien. Esta mañana quiero invitarle a que cierre sus ojos y durante los próximos 5 o 10 minutos podamos orar. Pero yo le quiero pedir un favor antes de que ore por cualquier petición y le más. Cierre sus ojos. Haga el ejercicio de durante los primeros minutos de oración no diga dame, no diga Señor necesito o quiero, sino que dé gracias al Señor por lo bueno que Él es. Yo sé que hay necesidades acá y podemos orar por ellas, gloria a Dios. Pero hay que acercarnos a Jesús sinceros. Hay que acercarnos esta mañana y decirle: Padre, te necesitamos. Necesitamos de ti esta mañana. Agradecemos lo bueno que has sido. Agradecemos lo mucho que has hecho en nosotros. Agradecemos que a pesar de nuestras excusas, pretextos, justificaciones, a pesar de que muchas veces no hemos querido dar la mía extra, que no hemos querido servir, que nos hemos escudado en nuestros sentimientos, en nuestro pasado, en nuestro contexto social, en nuestra economía. Agradezco, Señor, que hasta el día de hoy me sigas tomando en cuenta. Quiero pedirte, Jesús, ahora sí, que me hagas discípulo y que me permitas cuidar de otros. Ayúdame a dejar de pensar en mí mismo y comenzar a pensar que en mi casa hay espacio en la mesa para alguien más. Que los panes que hoy vas a poner en mi cena, tú los puedes multiplicar para que yo comparta con otro. No para mí. No para mí. Si vas a multiplicar una bendición, que no sea para mí, sino que sea para darle a otros. Ayúdame a dejar el egoísmo. Ayúdame a dejar de mandar a la gente a sus casas sabiendo que yo tengo a un Jesús que presentarles. Ore, iglesia. Ore por ese deseo de servirle. Si alguien esta mañana ha continuado viviendo para sí mismo y quiere ponerse a cuentas con el Señor, pida perdón. Busque de la presencia del Señor. Busque de Jesús.